Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso llamado Nociones Básicas de la Biblia. Un curso que hemos diseñado para todos aquellos que quieran iniciar en la experiencia de la lectura bíblica, que quizá tienen planeado comprar una Biblia, ¿no? Y que, bueno, pues en realidad aún no conocen la Biblia, aún no saben cómo llegar o abordar el libro, ¿no? Y que en medio de tantos consejos, hay quienes dicen, no, la tienes que leer de inicio a fin, o hay quien dice, no, tienes que empezar por el Nuevo Testamento, etcétera. Bueno, ante todo esto, pues lo que buscamos a través de este curso es dar una orientación al respecto. Pero también es un curso que hemos diseñado para todos aquellos que ya cuentan con su lectura bíblica, ¿no? Pero pues quieren mejorar todavía en el desenvolvimiento del hábito de su lectura bíblica o ir un poquito más lejos y empezar ya con un estudio bíblico propiamente, ¿no? Así que si bien le parece, haré una breve oración y daremos por comienzo con nuestra tercera sesión de nuestro curso Nociones Básicas de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de estudiar tu palabra, de acceder a tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a llegar a tu palabra con un corazón correcto. Ayúdanos, Padre, a llegar a tu palabra con una intención correcta, mi Dios. Ayúdanos a conocerte más a través de tu palabra. Sé tú orientándonos, Padre, de cómo, Señor, abordar tu palabra y cómo ser ministrados por ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le decía yo, ¿no? Estamos en prácticamente lo que es la sesión número 3 de nuestro curso de 12 sesiones, donde en la primera sesión nosotros habíamos trabajado acerca de cómo leer la Biblia, ¿no? Donde hablamos un poco acerca de la estructura general, ¿no? de la Biblia, de esta colección de libros, de 66 libros, de esta biblioteca, que son los 66 libros de la Biblia. Vimos una estructura general y vimos algunas situaciones prácticas en cuanto a localizar pasajes, ¿no? Entender las divisiones básicas que son los capítulos, los versículos, bueno, desde los testamentos, el Antiguo, el Nuevo Testamento, de ahí los libros que se están dando dentro de estos testamentos, como son los libros de la ley, históricos, poéticos, etcétera, y propiamente ya cómo localizar los pasajes desde una referencia bíblica que me habla de un capítulo y determinado número de versículos, ¿no? Obviamente tenía que ser algo de un corte muy práctico, pensando en aquellos que ya tienen una Biblia en sus manos, pero no tienen la experiencia de recorrer sus páginas y bueno, poder entender cómo es la dinámica de la lectura bíblica, ¿no? De ahí, la segunda sesión, la sesión pasada, hablamos ya un poquito acerca de lo que es el contenido de la Biblia, de qué trata la Biblia, ¿no? Cuando yo voy a una librería y quiero comprar un libro, pues para comprarlo lo que me interesa es saber de qué trata, al menos qué espero encontrar en el libro, ¿no? Quizá no quiero saber todavía el desenlace para no spoilear el libro, pero sí quiero tener una idea de qué trata el libro, ¿no? Entonces, la sesión anterior hablamos un poco de manera general respecto a los temas, ¿no? De los que la Biblia aborda. Y bueno, pues en esta sesión hablaremos ahora sí de la importancia de leer la Biblia. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Mm? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Yo le mencionaba que esta sesión debió de haber sido la primera, ¿no? Muchos cursos bíblicos parten de este tema, de la importancia de leer la Biblia, pero le decía yo, el problema es que al abordar estos temas, la importancia de leer la Biblia, pues muchas veces se tienen que justificar con referencias bíblicas y si la persona no conoce el sistema de referencias bíblicas, pues simplemente se queda mirando, ¿no? Se queda estupefacto porque, bueno, pues no sé a qué se refieren estas letras, estos números, etcétera. Y por eso es que hemos decidido llevar ahora este orden, ¿no?
Y yo espero que usted ya tenga práctica. Si es que no la tenía, yo espero que ya haya desarrollado la práctica de las referencias bíblicas. Y de todos modos, usted tendrá días para repasar esta clase y con toda calma buscar las referencias bíblicas que podamos dar en esta clase, ¿no? Recuerde que nuestro curso está siendo apoyado por material, donde yo aquí abajito le estoy poniendo lo que serían pues los libros, digamos, básicos o los libros base en los cuales estamos basando el curso. Mayormente el que tengo de este lado, de José Silva Delgado, que es el libro Siempre Nuevo, en Editorial Vida, un libro accesible, un libro accesible tanto en el precio, pero también en cuanto a disponibilidad. Es un libro que se consigue fácil, ¿no? Y bueno, como material complementario, pues tenemos el que está de este lado de Rick Warren, sus métodos de estudio bíblico personal, donde también nos estamos apoyando de este libro también de Editorial Vida, ¿no? Pero en realidad nos estamos apoyando de muchos libros, ¿no? En la sesión pasada que hablamos, por ejemplo, de qué trata la Biblia, ya les presentaba este panorama de la Biblia, ¿no? Este manual, este curso de estudios, el panorama de la Biblia, que obviamente presenta pues estos diseños, llamémoslo así, líneas de tiempo. Son líneas de tiempo muy gráficas con apoyos visuales, dibujos, ¿no? Donde pues se describe muy bien los temas de la Biblia a través de la línea histórica, ¿no? De hecho, hoy vamos a trabajar dentro de nuestras tareas, vamos a trabajar precisamente una línea de tiempo, ¿no? Entonces, pues este es un gran material, ¿no? Y cuando digo gran material es literal, ¿no? Es muy, muy, muy grande. Pero vean ustedes, esta línea roja que nos presenta el autor, en realidad se refiere un tanto a la línea de descendencia o ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Donde nosotros podemos ver, lo tengo de este lado, inicia con el huerto, Adán y Eva, ¿no? Después viene la caída, para después el desarrollo de los pueblos, ¿no? Caín, Abel, ¿no? Y después llegaremos hasta el arca de Noé, ¿no? Por poner un ejemplo obviamente aquí está contenida toda la historia bíblica, ¿no? Todos los temas bíblicos de los que trata la Biblia. Entonces, a lo largo de las 12 sesiones, pues aquí iremos presentando herramientas de apoyo que vale la pena decirlo. No olvidemos que son eso, son herramientas de apoyo. Jamás van a suplir a la Biblia. No cometamos el error de meternos más en las herramientas de apoyo que en la Biblia, ¿no? Y al rato estamos estudiando más las herramientas de apoyo que la misma Biblia, porque recuerde, la que es palabra de Dios es la Biblia, la que es inspirada por Dios es la Biblia. No los materiales de apoyo, que son muy útiles, no lo niego, pero no son los que dirigen nuestra vida, ¿no? Pero bueno, pues entremos ya de lleno con un repaso de la sesión anterior, donde hablamos precisamente de qué trata la Biblia, ¿no? Y presentábamos estos 8 temas generales, ¿no? Donde la Biblia nos presenta la creación tanto de este universo que conocemos, de este mundo que conocemos, pero también digámoslo así, máxima expresión de la creación, que es el hombre, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque de repente hay quienes le dan un giro un tanto humanista, empiezan a crear un cristianismo humanista y ponen en el centro de todo al hombre. Y no, el centro de todo es Dios y la creación fue hecha para la gloria de Dios, ¿no? Aunque el máximo representante de la creación es el hombre. El hombre representa a Dios, es como un embajador de Dios en la creación y por eso decimos que es la máxima expresión de la creación, pero obviamente no es el motivo de gloria. El motivo de gloria y para lo cual la creación tiene razón de ser, pues obviamente es Dios. Pero el problema es que el hombre cede ante su voluntad, cede ante la tentación, ¿no? Y entonces cede su voluntad a la voluntad de Satanás y viene esta desobediencia, esta famosa historia que conocemos en el huerto del Edén, donde toman del fruto prohibido y la relación entre el hombre y Dios se rompe,
que lo hemos dicho, no nos concentremos en el acto por el acto, ¿no? No es que se hayan comido el fruto, que muchos ponen que es una manzana. La Biblia jamás habla de una manzana, ¿no? Habla del fruto de un árbol, no sabemos cómo era, ¿no? Pero no está en el hecho de haber mordido ese fruto, ¿no? O sea, no vemos a Dios enojándose y pegándole a Adán en la mano. Niño, te dije que no lo tomaras, ¿no? Fue algo mucho más serio, mucho más grave. Fue el hombre anhelando en su corazón ser igual a Dios, ¿no? Ese es el engaño de la serpiente. Con que Dios os ha dicho, vemos a un Satanás poniendo en tela de juicio lo que Dios dice. Con que Dios les dijo esto, no es cierto, no van a morir antes, serán como dioses. Y eso es lo que atrae a Adán y Eva, y ahí está su grave pecado que les lleva a la ruptura con Dios, ¿no? Entonces Dios se empieza a revelar al mundo. Cuando digo aquí Dios se revela al mundo, no estoy hablando de que se vuelve rebelde, es revelar con V, no con B labial, ¿no? Sino con B labiodental, es decir, se muestra al mundo, empieza a tener relación con todas las naciones, y posteriormente lo hará con un pueblo elegido. Primero lo hará con el mundo en general, los 11 primeros capítulos del Génesis, y a partir del capítulo 12 veremos que ya buscará una relación más profunda con un pueblo escogido. Ahí Dios hará un pacto con este pueblo, pero el pueblo va a fracasar, se va a entregar a la idolatría, es decir, no dará la gloria a Dios, buscará darle la gloria a otros dioses, y entonces, pues obviamente, viene un fracaso, viene la caída de este pueblo, y Dios verá la manera de hacer una restauración a través de la máxima expresión de su divinidad, que es en la persona de Cristo Jesús, donde, bueno, nuevamente el pueblo de Israel, lejos de aceptarlo como Salvador, como Mesías, como Cristo, le rechaza, le crucifica, perdón, y entonces, pues Jesús muere en la cruz, pero Dios le levanta entre los muertos, ¿no? Él le resucita, lo asciende al cielo, y entonces los discípulos de Jesús, por orden del propio Jesucristo, de nuestro propio Señor Jesucristo, bueno, pues fundan la iglesia, o se crea la iglesia, cuya labor pues es dar testimonio, ¿no?, a el mundo a través de la buena noticia de que Jesús nos restaura nuestra relación rota desde el huerto del Edén con Dios, ¿no? Eso se llaman buenas nuevas, que traducido al griego se dice evangelion o evangelio, ¿no? El evangelio son las buenas nuevas por las cuales usted y yo podemos tener certeza de que podemos restaurar nuestra relación, no por lo que nosotros hagamos, porque simplemente no lo podemos hacer por muy bien que nos portemos. Se necesita algo más, y ese algo más ya lo dio Jesucristo en la cruz, pagando por nuestras deudas, nuestros pecados, ¿no? Y entonces la Biblia habla del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y decíamos, pues el tema central de la Biblia es prácticamente Jesucristo, ¿no? Y hablábamos de las progresiones en las que se van dando estas temáticas de la Biblia, ¿no? Donde hay un proceso cronológico, donde la Biblia nos presenta el plan de Dios, que está desde la eternidad, es decir, desde un principio que no tiene inicio hasta el infinito, ¿no? Es decir, a un final que no tendrá final en cuanto al tiempo, ¿no? Cabe decirlo, no es un documento cronológico. No quiere decir que la Biblia nos presenta siempre los eventos de manera cronológica o sucesiva. Y le pongo este ejemplo, los evangelios. Los evangelios no son documentos que buscan narrar la biografía de Jesús, la vida de Jesús, y mucho menos pretenden hacerlo en orden cronológico. Los evangelios, su propósito es describirnos el ministerio de Jesucristo. Un ministerio que él va a iniciar por ahí a la edad de los 30 años, ¿no? Y que va a durar alrededor de 3 años. Entonces, los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, los 4 buscan describir cada uno desde su perspectiva. Cada autor, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, desde su perspectiva, nos comparten cómo ellos fueron testigos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es que mucha gente de repente dice, es que la Biblia no puede ser la palabra de Dios porque se contradice, porque si ustedes leen, en Marcos dice una cosa, en Mateo dice otra y en Lucas dice otra, y no se ponen de acuerdo qué fue primero, qué fue después, ¿no? Bueno, es que no tenían la intención de presentar los hechos de manera cronológica. Es decir, los evangelios no son documentales, la Biblia no es un documental. De repente la gente dice, es que ¿por qué la Biblia no habla acerca de los ovnis o no habla acerca de los dinosaurios, etcétera? Porque no es el tema de la Biblia. La Biblia lo que busca es presentarnos el plan de Dios para la humanidad a través de Cristo Jesús. Donde, discúlpenme, los dinosaurios no tienen cabida, los ovnis no tienen cabida, ¿no? Y la Biblia no está obligada a explicarlo todo como mucha gente espera. Mucha gente espera mucho de la Biblia, ¿no? Y al no encontrar lo que espera, tiende a menospreciar la Biblia. Pero a mí me gusta poner este ejemplo. Yo soy músico de profesión. Y me gusta poner este ejemplo, ¿no? Es como si yo, músico, yo soy guitarrista y entonces me topo con un método de trompeta. Y cuando yo empiezo a ver, a hojear este método de trompeta, este libro para aprender a tocar la trompeta, pues yo me encuentro principios básicos de la música, qué es el compás, qué son las notas, qué son los silencios musicales, en fin, ¿no? Pues toda la teoría musical, que sería una teoría general, y de repente empiezo a ver la explicación de la trompeta, las partes de la trompeta, las distintas técnicas de embocadura, etcétera, ¿no? Y entonces yo empiezo a cuestionar este método de trompeta porque no dice nada acerca de la guitarra. Y entonces yo me indigno, yo Alejandro Luna, guitarrista, me indigno porque ese método de trompeta no puede ser un método musical porque nunca menciona la guitarra. Bueno, pues es que en realidad no es el propósito de un método de trompeta hablar acerca de otros instrumentos musicales. En cierta manera la Biblia hace eso, ¿no? En cierta manera la Biblia lo que busca es compartirnos el plan de Dios para la humanidad. Jamás la Biblia pretendió ser un libro que lo explicase todo. Y entonces por eso mucha gente pues le da la espalda a la Biblia, rehúsa la Biblia porque dice, no, porque no me explica muchos enigmas de la humanidad, etcétera, ¿no? Es que nunca ha sido el tema de la Biblia, ¿no? Se presenta también una progresión evidente, ¿no? Dios, por ejemplo, se revela a través de profetas, ¿no? Y después se revela a través de Cristo Jesús. Y en él vemos ya la revelación total, ¿no? Pero esta revelación se da también en una progresión donde en el Antiguo Testamento Dios se va a revelar como un Dios, ¿no? Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Dios se revela ya más como un Dios trino, como tres personas en un solo Dios. Ojo aquí, Dios siempre fue trino. Estaba revisando la clase anterior y por cómo lo expliqué, parecía que lo que yo quería comunicar es que en el Antiguo Testamento existía un Dios y a partir del Nuevo Testamento existieron tres dioses. No, Dios siempre ha sido un Dios trino, ¿no? Tres personas, un solo Dios, y siempre ha sido un solo Dios, pero siempre ha sido un solo Dios compuesto en tres personas, ¿no? Que es esta famosa doctrina de la Trinidad que nos causa muchos estragos. ¿Por qué? Porque en nuestras mentes, de repente, ¿cómo me dices que son uno y a la vez son tres? Tres son tres y uno es uno. No me puedes decir que tres es uno. No me puedes decir que uno más uno es uno. ¿No? Y bueno, sí, yo lo sé, eso escapa a nuestra lógica humana, aunque a veces no es tan ilógico. A veces les digo a los chicos, ok, no lo pienses como adición, piénsalo como multiplicación, ¿no? Uno más uno da tres. Pero ¿qué tal si la operación la hacemos con potencia? Uno por uno por uno. Yo tengo tres múltiplos, pero el resultado sigue siendo uno. Uno por uno, pues me da uno, ¿no? Aunque en realidad es muy bueno el intento, como ha habido muchos para explicar la Trinidad,
que la Trinidad es como el agua, que se presenta en 3 estados, sólido, líquido, gaseoso, etcétera, pero sigue siendo agua. La realidad es que explicación que demos, pues siempre va a dejar un hueco cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque la Trinidad va más allá de toda explicación humana, ¿no? Pero bueno, también en el Antiguo Testamento se narran ritos, sacrificios que vendrían a ser símbolos de lo que sucederá después en Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a entender que hay enseñanzas que son transitorias, ¿no? Que fueron en su tiempo, pero hay otras enseñanzas que son permanentes. Es decir, un ejemplo de algo transitorio, pues son los sacrificios mismos. Hoy, usted y yo ya no tenemos que llegar a la iglesia con nuestro macho cabrío, ¿no? Con nuestro cordero y presentarlo ante el pastor y el pastor con su efod, ¿no? Y su mitra, pues lo va a sacrificar y va a rociar la sangre en el altar como sucedía en el Antiguo Testamento, ¿no? Hoy ese sacrificio ha sido hecho en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Y lo que tenemos que ver es lo permanente, aquellas enseñanzas que se dieron desde el Antiguo Testamento y que siguen siendo permanentes. Un ejemplo de ellos, pues los mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás. Son situaciones que no podemos decir, ay, pero eso era en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo creo que hoy sí puedo robar, sobre todo si robo para darlo a los pobres y me vuelvo el nuevo Robin Hood del siglo XXI, ¿no? No, la Biblia es muy clara y es incorrecto robar, porque eso no agrada a Dios, ¿no? La ley grabada en las tablas ahora se muestra en una ley grabada en los corazones. De hecho, en eso consiste el nuevo pacto. Hay un profeta donde lo anuncia, ¿no? Dice Dios, yo haré un nuevo pacto con la gente donde ahora ya nadie le enseñará a otros lo que está bien o está mal, porque yo mismo grabaré eso en sus corazones, ¿no? Se da una progresión clarificada donde muchas cosas que fueron un misterio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, serán revelados en el Nuevo Testamento. Lo veremos mucho en las epístolas o en las cartas que Pablo escriba a las iglesias, ¿no? Donde habla acerca del misterio de la resurrección, etcétera, ¿no? Y que muchas veces aquí es donde corrientes teológicas hablan del entendimiento de la relación Dios-hombre a través de pactos o a través de dispensaciones, ¿no? Y también se va a dar una progresión elevada en donde muchos mandatos, sobre todo que fueron dados en el Antiguo Testamento, no son abrogados, no son desechados, ¿no? Simplemente cambian para hacerse todavía más estrictos en cierto sentido, pero también más efectivos en Cristo Jesús. Le pongo este ejemplo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Habéis leído en la ley que no deben de codiciar a una mujer, ¿no? Perdón, que no deben de adulterar con otra mujer, ¿no? Estás tú casado, no puedes acostarte con otra mujer que no sea tu esposa, porque lo dice la ley, porque no está bien delante de Dios. Pero yo les digo más, ¿no? Yo les digo que ya desde que la vieron y la desearon en su corazón, ya adulteraron. Entonces, no se trata solamente del hecho de si te acostaste o no con otra mujer, sino que ni siquiera debes atreverte a mirarla, ¿no? Y entonces lleva la ley a un nivel más allá, donde si usted en verdad quiere caminar con Dios, usted estará dispuesto a ir a ese más allá, sabiendo que en Cristo, que aquel que dio su vida por nosotros, nos dará la capacidad, la fortaleza y la entereza para hacerlo. Bien, entonces, ¿por qué leer la Biblia? Entremos al tema de hoy, ¿por qué leer la Biblia? Y aquí prácticamente le estoy colocando dos razones por las cuales nosotros debemos leer la Biblia. La primera de ellas es porque es la palabra de Dios, ¿no? Y obviamente a partir de este punto uno tendríamos que desarrollar toda una teología acerca de la Biblia, lo que se conoce como bibliología, donde precisamente explicaremos, sobre todo en sesiones posteriores, por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas religiones tienen sus escritos, ¿no? Y muchas religiones explican o defienden que sus escritos son sagrados porque son escritos por sus dioses, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Y ahí empezaremos a abordar
algunos principios de la teología de las Escrituras, como es el principio de la inspiración, ¿no? El saber que Dios movió las mentes, los corazones de los escritores humanos para registrar la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces lo hace a través de la inspiración. No entendamos esta inspiración así como la entendemos hoy en el arte, ¿no? Donde el compositor, el pintor, el escultor, pues hoy se siente con ganas de crear, hoy tiene una idea clara de lo que va a hacer y entonces está inspirado. No, aquí estamos hablando más bien de un Dios que ocupará instrumentos humanos, ¿no? Y los guiará a través de la revelación de que escriban lo que Dios quiere que el mundo sepa, que el mundo conozca a través de él, ¿no? Y entonces se da la inspiración. La Biblia, el otro principio por el cual sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es el de la infalibilidad y la inerrancia, ¿no? Es decir, la Biblia no contiene error y la Biblia no conduce al error, ¿no? Y aquí ha habido mucha polémica porque muchos han dicho, no, la Biblia sí contiene error y hemos encontrado muchos errores y entonces tenemos que entrar a un área que es la defensa de la Biblia o una apología bíblica, una apologética bíblica, donde se defiende y se demuestra que efectivamente la Biblia no contiene error, pero sobre todo no induce al error, ¿no? Si la Biblia contiene error, pues entonces no tendríamos un instrumento en el cual confiar, en el cual acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia no procedería de Dios, ¿no? Sin embargo, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios porque no contiene error y porque a nosotros no nos lleva a errar. Al contrario, tenemos seguridad en ella de poder caminar de la mano de Dios. Y el otro principio sería el de la autoridad de la Biblia, ¿no? Puesto que la Biblia es inspirada por Dios y contiene la voluntad de Dios, nosotros podemos confiar y debemos de saber que la Biblia es este eje rector en nuestras vidas y que tenemos que obedecerla. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? El segundo punto, la segunda razón por la cual pues debemos leer la Biblia, pues es por lo que hace en nosotros. Y aquí le estoy poniendo algunas de esas cosas que la Biblia hace en nosotros, precisamente con referencias bíblicas, ¿no? Este de acá, por ejemplo, que es segunda de Timoteo, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versos 15-17. Yo lo voy a leer aquí muy rápido, pero usted lo puede buscar con calma, ¿no? En el repaso que haga usted de esta clase, puede usted regresar el video, pausarlo, etcétera, y con toda calma buscar ya bien el pasaje. Pero Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿no? Y le dice, mira, desde niño has sabido las sagradas escrituras, ¿no? Que te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, en la Biblia encontramos sabiduría. Eso es algo que la Biblia hace en nosotros. No nos da conocimiento por el mero conocimiento, nos enseña a tomar decisiones correctas. Eso es ser sabio, ¿no? Y entonces Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. El griego que usa ahí es pneustos, que significa soplo de Dios, o para ser más precisos, exhalación de Dios. Es decir, toda la escritura es una exhalación de Dios, ¿no? Donde exhaló su voluntad, donde Él exhaló su plan, su propósito, y ahí es donde nosotros encontramos esta voluntad. Y dice Pablo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, gracias a la Biblia, usted y yo podemos ser enseñados, usted y yo podemos ser redarguidos, es decir, podemos ser confrontados con nuestros errores y obviamente podemos ser corregidos y podemos ser, dice, instruir en justicia, es decir, enseñados en hacer lo correcto, ¿no? A fin de que el hombre de Dios, aquel que pretenda caminar con Dios, pues sea perfecto, ¿no? Y sea preparado para toda buena obra. La otra razón la encontramos ahí en la epístola de Primera de Pedro. Aquí la tiene usted. Es la primera epístola de Pedro. Recuerde que poco a poco irá usted memorizando las abreviaturas, ¿no? Pero es Primera Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2,
¿no? Donde lo que Pedro establece, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, está hablando de la doctrina, de la palabra, de la Biblia, para que por ella crezcan para salvación. La Biblia trae crecimiento, ¿no? Yo le puse aquí madurez. La Biblia produce en nosotros un crecimiento que nos va dando madurez, ¿no? Hoy en día es importante que las iglesias tengan gente madura. Muchos piensan que el propósito de la iglesia es crecer en número y entonces hacen actividades para congregar cada vez más personas, pero no, una iglesia es valiosa en la medida en que los miembros de esta son maduros, no tanto en cifras numéricas. No, nuestra iglesia es muy buena porque ya casi llegamos a las 2000 personas. Ok, yo te preguntaría, de esos 2000, ¿cuántos son personas maduras? ¿No? Porque la realidad, es feo que lo diga, pero es una realidad. Hay iglesias de 3000, 5000 personas, pero vamos, ni el 5% tienen madurez cristiana, ¿no? La Biblia nos ayuda a discernir el pecado, ¿no? Escribe el salmista ahí en el Salmo 119:11. De hecho, este fue una cita, un pasaje que dejamos de tarea, ¿no? Que es el Salmo, el 119:11, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Es gracias a la Biblia que nosotros, al guardar sus enseñanzas, entendemos lo que está mal y entonces lo evitamos el pecado. Y obviamente, pues le decía yo, la Biblia se vuelve una guía para nuestro caminar. Usted y yo tenemos que tomar decisiones. Bueno, la Biblia nos ayuda en la toma de esas decisiones. Vamos a ver ahí lo que dice el Salmo. Igual, es el mismo Salmo, el Salmo 119, pero ahora el verso es el 105, donde dice el salmista, tu palabra es una lámpara a mis pies y alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Esto tiene mucho significado cuando entendemos la cultura de la época donde los judíos pues muchas veces tenían que viajar de noche, ¿no? Y entonces ellos se guiaban en el desierto o en el bosque a través de lámparas, ¿no? Y entonces el salmista está diciendo, así como el viajero le es muy importante en su andar nocturno con una lámpara, así es tu palabra para mi vida, ¿no? Entonces, mi hermano, por todas estas razones, que en realidad son dos importantes, es que debemos leer la Biblia, para lo cual es necesario nacer de nuevo. Todo aquel que pretenda llegar a la Biblia debe nacer de nuevo en Cristo Jesús. Si no lo ha hecho, yo le invito a que nazca de nuevo. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, que usted acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Que usted se acerque a Jesús, que ore a Jesús y que le pida ser una persona nueva en Cristo Jesús. Que usted reconozca que le ha fallado a Dios, que ha pecado y que usted se arrepiente de ese pecado. Mi hermano, pero yo no le he hecho daño a nadie, yo no he matado, etcétera. Mi hermano, considérelo, en cuántas situaciones no ha caminado apartado de Dios. Y eso ya es un pecado. No necesita usted ser un asesino, un violador, ¿no? Y aún así, si lo fuera, usted puede encontrar el perdón de cualquier pecado en Cristo Jesús. Pero es importante que Jesús entre en su vida, que el Espíritu Santo entre en su corazón, para que su corazón pueda recibir todo esto que mencionamos, ¿no? La instrucción, la redargución, la corrección, la enseñanza, la madurez, el discernimiento, la guía, con un corazón que ha nacido de nuevo. Depende usted del Espíritu Santo, mi hermano. Para leer la Biblia es importante orar. No lo trabajé dentro de la primera sesión, ¿no? De cómo leer la Biblia. Hablamos de cosas más técnicas, pero creo que el primer paso y el más importante sería primero que nada orar a Dios. Por eso cuando iniciamos nuestras sesiones siempre lo hacemos con una oración. ¿Por qué? Porque queremos depender del Espíritu Santo, queremos ser guiados por Dios a través de su Espíritu Santo. Muy importante, mi hermano, no trate de forzar el texto. Muchas veces la gente va a la Biblia
en búsqueda de pasajes con los cuales pueda justificar ciertos actos, ¿no? Y entonces se tiende a forzar el texto. Esto que está aquí en la Biblia, yo le tuerzo el significado y para mí significa esto y por eso es que yo hago lo que hago, porque aquí lo dice en la Biblia. No, a ver, espérate, aquí la Biblia dice otra cosa, ¿no? No fuerce el texto, ¿no? Circula mucho esta famosa frase, ¿no? Un texto sin contexto solamente sirve como pretexto, ¿no? Entonces, no torzamos las escrituras, ¿no? Leamos las escrituras y entendamos todo el texto en su contexto para de ahí obedecer al texto. Es muy importante. Usted quiere leer la Biblia, nazca de nuevo, dependa del Espíritu Santo. No manipule el texto, al contrario, obedezca al texto. Créame, mi hermano, mi hermana, créame, Dios le va a hablar a través del texto. No le voy a decir que de repente se va a abrir una nube en el cielo y va a bajar un rayo a su cabeza y una voz le va a decir, Alejandro, no va a suceder eso. Pero créame que de repente usted tomará su Biblia, no sé, en la mañana o en la noche al acostarse. Voy a leer un ratito mi Biblia. Y de repente usted empezará a leer y usted traerá una problemática, algo que pasó en su trabajo, algo que pasó en su familia, algo que pasó hasta en la propia iglesia, alguna diferencia con algún hermano, alguna diferencia con algún familiar, algún conflicto con el jefe, etcétera. Y de repente va a empezar a leer una historia de algún personaje que tuvo un problema por la falta de perdón, etcétera, o que Dios empieza a trabajar con esa persona y de repente usted va a decir, ah, caray, yo soy como este profeta, a mí me está pasando algo igual y yo estoy viéndome reflejado en esta persona y en ese momento Dios va a empezar a hablar a su vida. Muy bien, tenemos que entender que la Biblia es un libro extraordinario, ¿no? Por muchas situaciones y por eso también es importante leer la Biblia. Fíjese, la Biblia fue escrita entre el siglo XVI antes de Cristo, estamos hablando del 1500 antes de Cristo, hasta el siglo I después de Cristo. Estamos hablando de los primeros 100 años de nuestra era, ¿no? Escrita en distintos lugares, aquí le puse varios lugares, desiertos, ¿no? Escuelas, palacios, junto a ríos, en las cárceles, etcétera, ¿no? En este lapso de más de 1500 años, ¿no? Entre 40 a 45 escritores de distintos estratos socioculturales, ¿no? Hay estadistas, hay funcionarios, hay reyes, ¿no? Sacerdotes, hablemos de una alta casta, pero también campesinos, pescadores, ¿no? Todos ellos fueron personas inspiradas por Dios para escribir la Biblia. Está escrita en 3 lenguajes, para ser precisos: Antiguo Testamento, hebreo, y algunas partes están en arameo, un fragmento de Daniel, un fragmento del libro de Esther, ¿no? Todo el Nuevo Testamento está en griego, en un griego común. No pensemos en el griego clásico, poético de Homero. Es un griego más popular, más común, conocido como Koine. Es la obra más vendida, cuenta con más de 5,000 millones de copias vendidas. Tan solo en el 2021 se vendieron más de 100 millones de Biblias. Tan solo en el año 2021, ¿no? Y no tenemos las cifras actuales, pero ha sido uno de los libros más vendidos y es la obra más traducida, ¿no? Se ha traducido a más de 2,500 idiomas. Ha sobrevivido a materiales perecederos, como es el caso del papiro, ¿no? Pero también ha sobrevivido a persecuciones crueles, sangrientas, como Joacim, rey de Israel, el propio rey de Israel, que desobedeció a Dios y quiso mandar a destruir todas las escrituras. Antíoco, este rey medo-persa, que buscó acabar con el judaísmo. Los romanos, ¿no? Hay muchos, está Tasiano, está Decio, pero le puse aquí, creo, el más sanguinario de todos, Diocleciano. La propia Inquisición, ¿no? La Inquisición del medievo, y últimamente la crítica intelectual, ¿no? La famosa alta crítica, que si bien no ha mandado a quemar todas las Biblias, pues se ha encargado de ridiculizarla, ¿no? De menospreciarla. Pero la Biblia también es extraordinaria porque muestra franqueza. En ella, a diferencia de muchas novelas, de mucha literatura épica,
Aquí no nos encontramos con un Hércules, aquí no nos encontramos con un Júpiter, ¿no? Aquí nos encontramos con personas que muestran sus virtudes, pero también sus debilidades, ¿no? Vemos a un Sansón, sí, muy fuerte, pero con un corazón muy cegado, ¿no? Y va a ser de mucho aprendizaje en nuestras vidas. La Biblia satisface las necesidades espirituales del hombre. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes de por qué debemos leer la Biblia. Porque es gracias a la Biblia que somos confrontados, que somos convencidos, que somos vivificados, que somos alimentados, que somos santificados, es decir, apartados para Dios. Y por eso es que en la Biblia nosotros cubrimos nuestras necesidades espirituales. Así como tenemos necesidades físicas, nos da hambre, nos da sueño, también espiritualmente tenemos necesidad, la necesidad de cobijarnos con un ser supremo, un ser superior, en este caso Dios. Y es en la Biblia donde realmente nosotros vamos a cubrir esas necesidades. En otros libros tenemos, lo que nos encontramos en otros libros llamados sagrados es que tenemos que cumplir el capricho de dioses, ¿no? Y tenemos que prácticamente no hacerlos enojar. La Biblia se muestra de otra manera, ¿no? Ojo, porque muchas personas han torcido el mensaje de la Biblia y nos han presentado un Dios iracundo, juicioso, que también hay que aplacar, ¿no? Pero yo le invito a que usted se acerque a la Biblia y usted va a descubrir que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios que presenta la Biblia. En fin, la razón por la cual podemos decir que es importante leer la Biblia es porque transforma vidas. Y hay muchos testimonios. Yo sé que muchos de los que están tomando este curso ya han vivido la experiencia de una vida transformada a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Bien, estábamos estudiando el esquema general del Antiguo Testamento, ¿no? Estudiamos el esquema general del Antiguo Testamento. La sesión pasada, de hecho, estudiamos el Pentateuco, los 5 libros de la ley, ¿no? En esta ocasión vamos a estudiar, para esta sesión, vamos a memorizar los 12 libros históricos, ¿no? Recuerde, el Antiguo Testamento está formado por 5 grandes secciones: Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. En este juego de 5-12, ¿no? 5 libros del Pentateuco, de la ley, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores. Bueno, ahora vamos a trabajar los 12 históricos, donde así como va el orden, ¿no? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Yo le recomiendo, recuerde, memorice estos números que estoy poniendo junto, que son los números de capítulo, para que sea usted más rápido en sus búsquedas bíblicas, ¿no? Entonces puede empezar con Josué 24, Jueces 21, Ruth 4, Primera de Samuel 31, Segunda de Samuel 24, Primera de Reyes 22, Segunda de Reyes 25, Primera de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 36, Esdras 10, Nehemías 13 y Esther 10. Repítalo constantemente todos los días y verá que lo va a aprender muy fácil. Trate de trabajar la hora de regreso. Vamos de Esther a Josué, ¿no? Esther 10, Nehemías 13, Esdras 10, Segunda de Crónicas 36, Primera de Crónicas 29, Segunda de Reyes 25, Primera de Reyes 22, Segunda de Samuel 24, Primera de Samuel 31, Ruth 4, Jueces 21 y Josué 24. No, si usted lo recita al derecho y al revés, usted va a empezar a memorizarlo, ¿no? Como ya tendríamos Génesis 50, Éxodo 40, Levítico 27, Números 36 y Deuteronomio 34, que ya esto ya tendría que quedar muy bien mecanizado en la mente, y créame, son de esas cosas que vale la pena memorizar, ¿no? La sesión pasada dejamos como tarea hacer un esquema visual. Usted lo podía elegir si quería usted un mapa conceptual, si quería un mapa mental, si quería hacer un cuadro sinóptico, un diagrama de árbol, etcétera. Pedíamos que se hiciera acerca del Pentateuco, ¿no? Aquí yo le presento un ejemplo, este mapa mental, ¿no? Donde yo tengo, o mapa conceptual más bien, ¿no? Donde yo tengo el tema central, que es el Pentateuco, del cual, perdón, se derivan los 5 libros principales, ¿no? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y en cada uno puse las ideas generales del libro, ¿no? Por ejemplo, de Génesis, pues es el origen de la creación, la caída del hombre, el origen de las naciones y el pueblo de Dios. En Éxodo, pues es la liberación de Israel de Egipto y la entrega de la ley, donde se da el pacto en el Sinaí o pacto sinaítico.
En Levítico, pues están las responsabilidades del sacerdocio de los levitas, las ofrendas, la consagración de los sacerdotes y la celebración del día de expiación, ¿no? En Números encontramos pues el fracaso de la primera generación, que obviamente pues desemboca en el peregrinar 40 años en el desierto y la instrucción a una nueva generación que sí tomará la tierra prometida. Y en Deuteronomio, pues el recordatorio del fracaso de la primera generación, un llamado a esta nueva generación a la obediencia, una nueva lectura de la ley. Le repito, no es una nueva ley, es simplemente leer esa ley a esta nueva generación en lo que se conoce como el Pacto Palestino. Y yo en lo personal, pues quise poner aquí como las palabras clave que describen o que se encuentran en cada uno de estos libros, ¿no? Llamado y pacto. En Génesis hay un pacto, hay un llamado a Noé a construir el arca, hay un llamado a Adán a no desobedecer, a no tomar del fruto prohibido, a Noé a construir un arca, a Abraham a dejar a su tierra y parentela, y así podemos ir, ¿no? Y obviamente los pactos que va haciendo, sobre todo con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿no? En cuanto a Éxodo, bueno, las palabras clave, redención y revelación, ¿no? La redención de el rescate de Israel de Egipto y la revelación de Dios a través de la ley, y así podemos seguir. Yo sé, esta tarea está más bien dirigida para todos aquellos que ya tienen una experiencia en la lectura bíblica. Oiga, hermano, pues es que yo apenas voy a empezar a leer la Biblia, ¿yo cómo voy a saber el contenido de ellas? Bueno, una manera de hacerlo, yo les sugiero, las Biblias llegan a tener, aquí tengo en mis manos, esta es mi Biblia de casa. Esta es una Biblia de estudio, ¿no? Si usted ve, es una Biblia mucho más gruesa, es grande, ¿no? En mi caso, porque yo necesito letra grande, pero estas Biblias son muy, muy gruesas porque contienen, entre los libros de la Biblia, contienen estudios desarrollados, ¿no? por teólogos, donde se dan explicaciones. Y aquí lo que tienen estas Biblias de estudio, normalmente las Biblias de estudio, es que al inicio de un libro, ¿no? Siempre se presenta una introducción donde se da un panorama de lo que va a tratar el libro, etcétera, y ahí se puede encontrar esta información. Aquí, por ejemplo, yo tengo Éxodo, ¿no? Aquí usted puede ver la introducción a Éxodo, donde se narra un poco acerca de qué va a venir en el libro de Éxodo, qué puntos son importantes tomar en cuenta para hacer la lectura de Éxodo. Y esto es muy común de estas famosas Biblias de estudio, ¿no? Que yo recomiendo para aquellos que ya quieren empezar a hacer un estudio profundo de la palabra, pero eso no significa que si usted apenas va a empezar a leer la Biblia, no pueda usted comprarse una Biblia de estudio, ¿no? Entendiendo que obviamente pues son más caras que una Biblia común, ¿no? Pero créame, son muy herramientas muy valiosas, ¿no? En cuanto a los libros históricos que tenemos que estudiar para esta sesión, bueno, aquí le presento como las temáticas más importantes, ¿no? El libro de Josué, que trata prácticamente de la ocupación de la tierra prometida. El libro de Jueces, donde nos vamos a topar con un pueblo que abandona a Dios y va a caer en un ciclo de pecados, de idolatría, y va a hacer que el pueblo caiga en una decadencia, ¿no? Este pueblo que gozó la liberación de Dios y el trato directo con Dios, va a abandonar a Dios, ¿no? Un libro pequeñito de apenas 4 capítulos, Ruth, donde es la historia de una viuda que es redimida por un pariente, ¿no? Es rescatada porque toda viuda pues estaba condenada a morir en la pobreza. Sin embargo, un pariente la rescata en algo que se conoce como el levirato, y pues resulta ser nada más y nada menos que la tatarabuela de uno de los, me atrevo a decir, el más grande rey de Israel, que es David, ¿no? Los dos libros de Samuel narran los reinados de David y de su hijo Salomón, que son las etapas de mayor esplendor en la monarquía de Israel. Pero vendrán los libros de Reyes, donde nos hablarán de este reino que ahora se va a dividir, y con ello vendrá una decadencia. Nuevamente, un reino que con David volvió a buscar a Dios y se fortaleció. Ahora en sus hijos se habrá una división y entonces se alejarán de Dios y vendrá una decadencia.
Crónicas no es otra cosa sino un repaso de Samuel y de Reyes. Y luego vendrá Esdras, donde el pueblo de Israel, al abandonar a Dios, será llevado prisionero a Siria, a Babilonia. Y entonces, por decreto de Ciro, rey de Persia, él permitirá regresar a aquellos que fueron llevados cautivos a Israel. Entonces es el retorno del cautiverio y los intentos por reconstruir el templo en el libro de Esdras y los muros de la ciudad de Jerusalén en el libro de Nehemías. Y se termina con la historia de Esther, ¿no? Una mujer que ella estará en Persia, ¿no? Y será esposa del rey de Persia. Y resulta que hay un plan para destruir a los judíos y Esther, desde su posición como esposa del rey, va a ayudar a que el pueblo sea protegido, ¿no? Vemos un cuidado providencial de Dios aún a la distancia, ¿no? Esa es la razón por la cual le pongo ahí conceptos claves, ¿no? De cada uno de estos libros. Bueno, pues las herramientas que tenemos para apoyarnos, le repito, las recomendaciones que iremos haciendo. Por ejemplo, yo le recomiendo la Guía Esencial de la Biblia de Holman, es la editorial, conocida en México como B&H español, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, en mis manos la Guía Esencial de la Biblia, un libro pequeñito, debo advertirlo, la letra no es cómoda para leer, ¿no? Es una letra pequeñita, pero es un libro excelente, sobre todo por las ayudas visuales que tiene con mapas, diagramas, etcétera, ¿no? Es una herramienta muy valiosa, ¿no? Donde tomé mucho de lo que expusimos en esta clase. Y la otra, el Manual Bíblico Ilustrado de Sociedades Bíblicas Unidas. También muy valioso este manual. Aquí, por ejemplo, empieza a describir el libro del Cantar de los Cantares, una breve descripción del contenido del libro y también, ¿no? Con mucho material visual de apoyo para las explicaciones. Entonces, pues aquí tiene usted dos recomendaciones. También, si es que usted ya desarrolla un estudio bíblico, que creo que le pueden servir mucho, ¿no? Bueno, pues de tarea, me gustaría que usted reflexione en la pregunta, ¿no? ¿Por qué puedo decir acerca de la Biblia, sobre todo comparado en otros escritos religiosos, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? A ver, los musulmanes dicen que es el Corán, ¿no? Los hindús tienen también sus escritos. Inclusive hasta el confucianismo tiene sus escritos, ¿no? ¿Por qué podemos decir que en realidad la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Simplemente trate de meditarlo. No le estoy pidiendo una investigación, solamente trate de meditarlo. Nosotros abordaremos el tema en la próxima sesión. Memorice usted los libros históricos, ¿no? Los 12 libros históricos, de preferencia con el número de capítulos en cada uno. Y de tarea, por favor, necesito que realice usted una línea de tiempo, ¿no? Donde describa el contenido de los 12 libros históricos, ¿no? Estaría Josué con la ocupación de la tierra prometida, Jueces con la decadencia, este pequeño libro de Ruth, ¿no? Con la redención de esta viuda, el inicio de la monarquía, Saúl, David, Salomón en los libros de Samuel, la división de la monarquía, ¿no? En los libros de Reyes, ahí usted ya puede contemplar también todo Crónicas, y bueno, después el retorno del cautiverio con Esdras, Nehemías y la historia de la acción que ejerce Esther siendo esposa de Asuero, rey de Persia, ¿no? Le repito, usted se puede apoyar en este tipo de material o inclusive en sitios en internet. Yo le recomiendo mucho también The Bible Project. Están en YouTube, son una serie de videos maravillosos, ¿no? Bueno, mi hermana, yo le agradezco, en verdad le agradezco mucho que me haya acompañado ya a esta tercera sesión de nociones básicas de la Biblia, que como usted lo podrá ver, a veces no son tan básicas, pero que la intención es que usted simplemente se enamore de la palabra de Dios. No me resta más que hacer una oración y dar por concluida esta tercera sesión. Vamos a ver.
Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición de contar con tu palabra. Señor, hay veces que al contemplar tu palabra nos sentimos tan pequeños, mi Dios, y que nos falta tanto por aprender. Pero mi Señor, es un deleite acercarnos a tu palabra, sabiendo que es tu palabra y sabiendo que tú nos hablas a través de ella. Bendice a todas aquellas personas que estén tomando este curso, mi Dios, cautívalas con tu palabra, mi Dios. Que se puedan enamorar de tu palabra y que puedan fortalecer su relación para contigo a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano, que Dios le bendiga y recuerde, por favor, lea la Biblia y entréguese a Cristo.